Este es un resumen para la clase de algoritmos referente al uso de centinelas y banderas. El método más práctico y eficiente para terminar un bucle o un ciclo de repetición, ya sea con mientras, con repetir o con la estructura para, entonces se utiliza lo que se denomina centinela o bandera. Y básicamente lo que hace es cambiar un estado a otro. Es como un semáforo, que en algún momento puede estar en rojo, en algún momento puede estar en amarillo y otro en verde. O un estado apagado y prendido, activo o inactivo, verdadero o falso. O algún valor que se le quiera dar. Generalmente se le da valores numéricos, pero también se le puede dar valores de caracteres, ya sea S de sí y N de no, por ejemplo. O 1 de activo y 0 no activo o desactivo. Entonces es un valor que es un centinela, que es aquel que es totalmente distinto de todos los otros valores posibles de una lista que se está leyendo. De este modo sirve para indicar el final de esa lista. Es una manera de tener en un ciclo de repetición alguna forma de salir fuera del ciclo, ya que de otra forma básicamente lo que estamos haciendo es un ciclo infinito. Entonces una forma de salir de un ciclo es mediante el uso de bandera. Un ejemplo típico se presenta cuando se lee un número de una lista de números positivos y un valor negativo puede ser utilizado como valor de centinela para indicar el final de una lista. Por ejemplo, en un problema puede ser leer n números y salir fuera del ciclo cuando se introduzca un valor negativo. Entonces, nuestro valor de centinela o bandera es la introducción de un número negativo. Bueno, aquí tienen un ejemplo para ver eso. Con un diagrama de flujo, aquí se puede entender eso. Entonces, aquí inicia el algoritmo, se lee un número, se compara si ese número es mayor a 0. Si ese número es mayor a 0, entonces se procesa lo que viene a continuación, se suma 1 al contador, se imprime ese contador y se lee de vuelta otro número. Y aquí se vuelve a preguntar si ese número leído es mayor o igual a 0. Entonces, en este caso es mayor a 0. Cuando el número fuera negativo, entonces termina el algoritmo. Entonces es una forma de salir fuera del ciclo. Entonces esto se repite mientras el número sea positivo. Esta parte se va repitiendo indefinidamente. Cuando le introduzco un número negativo, entonces sale y termina el algoritmo. Entonces, la primera vez evidentemente que se lee un número, luego se compara si ese número es mayor a 0. Entonces, en este caso, número está haciendo las veces del centinela, que es la forma de salir del ciclo. Entonces, dice leer y contar n números, salir cuando dicho número sea negativo. Y el valor de salida fuera del ciclo es este valor negativo. Es decir, que nuestro control está por la variable número que funciona de centinela. Cuando sea positivo, entonces va a leer el número, va a sumar 1 a esta variable i que es contador, va a imprimir el número y va a volver a leer otro número. Y así indefinidamente hasta que exista un número negativo que le fuerce a salir del ciclo. Bueno, y aquí vemos el algoritmo: leer y contar n números, salir cuando dicho número sea negativo. Entonces colocamos el nombre de algoritmo centinela o bandera, leemos ese número mientras ese número sea mayor a 0, que va a ser la salida con valor negativo. Entonces sale cuando ese número es negativo. Si no es negativo, entonces sumamos 1 al contador
imprimimos o escribimos ese número y volvemos a leer otro número. Quiero que se fijen aquí que, como pueden ver, acá leemos una vez, leer un número, y dentro del ciclo mientras volvemos a leer ese número. Eso es lo que estamos acostumbrados generalmente a hacer. Lo copio esto y probamos. Entonces lo pego ahí. Bueno, entonces voy a hacerlo paso por paso para que se pueda ver. Lee el número y se queda ahí. Entonces le doy un valor de 10. Ahí suma 1 al contador, escribe ese número y vuelve a leer otro número. Le doy Enter. Bueno, entonces aquí leen un número, imprime el contador 1. Lee otro número y le imprime el contador 2. Leen otro número. Ahí. Y entonces va a imprimir el contador 3. Pero otra cosa que les quiero mostrar es que ustedes pueden hacer una prueba de escritorio. Y básicamente una prueba de escritorio es revisar los valores que tienen las variables mientras se ejecuta ese procedimiento. En este caso ustedes tienen la variable número y la variable contador. Son dos variables que tienen. Y eso se puede agregar acá. Se puede hacer a mano la prueba de escritorio, pero también esta herramienta les permite tener eso. Y van a agregar aquí y tenemos la variable i. Y tienen, además de eso, la variable número. Ok, esos dos. Y aquí lo que voy a hacer, copio esto y asigno 0 a la variable i. Entonces asigno 0 a la variable i, leo ese número. Mientras ese número sea mayor a 0, voy a incrementar su valor en 1. Voy a imprimir ese valor y voy a volver a leer el número. Aquí tienen la variable i y número. Al inicializar van a darse cuenta que el valor inicial de i aquí va a ser 0 y luego le va a permitir leer el número. Voy a ejecutarlo paso por paso. Bueno, entonces la variable i vale 0 porque fue inicializado en 0 al empezar. Luego lee ese número y me permite introducir. En estos casos esta variable todavía no está definido esos valores, pero más aquí cuando yo le introduzca ese valor de 10, entonces incrementa 1 al contador, va a ser 2. O sea, de hecho está 0, va a incrementar 1 al contador, va a ser 1. Y asigna a la variable número 10 porque es lo que introduje por teclado al darle la instrucción leer número. Entonces aquí leyó el número, me cargó el valor de 10, pero antes cargó i0 y posteriormente fue agregando i es igual a i más 1, que es 0 más 1, 1, que es lo que ven aquí. Y el número es 10. Luego se queda esperando de vuelta que yo introduzca el número, le doy 20, le doy intro. Entonces el número se quedó en 20. Aquí estaba. Luego incremento 1 al contador, era 1, 1 más 1, 2. Lo colocó acá el 2. Y la variable última que se leyó fue 20. Ahora le doy 30
incrementó 1 el contador, escribió ese número que es 3 y la variable número tiene 30. Ahora voy a darle un número negativo para salir. Acuérdense que ese valor de centinela es un número negativo, entonces le doy menos 2. Lee el valor de menos 2. Al ser un valor de negativo, entonces acá mientras sea positivo se va a ejecutar lo que está dentro del mientras. Cuando es un valor negativo, va a preguntar mientras el número sea menor a 0. Últimamente se quedó aquí en leer el número. Leyó ese número que es menos 2. Leyó ese número que es menos 2. Aquí pueden verlo al paso por paso y con la prueba de escritorio. Sumó 1 al contador, era 3, hasta ahí se quedó. Y al regresar al ciclo mientras, entonces pregunta si ese número es mayor a 0. Menos 2 no es mayor a 0, entonces de esta pregunta del mientras salta al fin mientras y luego al final del algoritmo y termina. Si acá hubiera más cosas, se tendría que haber ejecutado ese procedimiento. Bueno, entonces aquí ven cómo se usa centinela y ven cómo también se usa el tema de pruebas de escritorio. Ok, y así paso por paso pueden averiguar cómo funciona la prueba de escritorio. Vamos a continuar entonces viendo el PowerPoint. Entonces tenemos el mismo ejemplo con uso de centinela. Con el repetir, entonces leemos. Cuando usan centinela, evidentemente se ahorran esta lectura más esta lectura. Entonces se acorta el algoritmo y entra leer el número, sumar 1 al contador, escribir ese número hasta que ese número sea menor a 0. Entonces es de esta forma. Acuérdense que la pregunta del mientras es diferente a la pregunta del repetir, que es su inverso. Entonces el inverso de mientras es repetir. Bueno, entonces ahí tienen. Acuérdense de otra cosa: el control del mientras está antes de entrar al ciclo y el control del repetir está fuera, está al final de la ejecución de la primera repetición. Entonces está aquí abajo. Este se ejecuta mientras sea verdadero y este se ejecuta mientras sea falso. Cuando es verdadero, este termina, y cuando es falso, este termina. Esas son las diferencias entre mientras y repetir, y se ejecutan de forma indefinida y necesitan un elemento, una bandera o un centinela para salir. En este caso, número hace de centinela para que pueda salir de ciclo. Bueno, con el caso del bloque para o de la estructura para, se ejecuta de forma definida, desde un número inicial hasta un número final. En este caso se define esta cantidad como final y va desde 1 hasta ese valor. Se lee el número. Si ese número es menor a 0, entonces vamos a forzar salir del ciclo y ponemos final más 1. Entonces esta es la forma para poder hacer a lo que se denomina forzar el ciclo de salida, o más cortamente dicho, forzar el ciclo. Y es el mismo algoritmo. Entonces va desde 1 hasta n, lee el número. Si ese número es negativo, entonces vamos a forzar salir del ciclo. Sumamos 1 al contador, escribimos ese valor y volvemos a leer otro número. O sea, cada uno, dependiendo de qué es lo que van a hacer con el ciclo mientras, repetir o para. Entonces, dependiendo de qué es lo que van a hacer y lo que les sea más cómodo. Bueno, en este caso vamos a modificar un tantito ese código y vamos a hacerlo mucho más elegante. Entonces vamos a leer un número y contar n números, salir si dicho número es negativo. Y aquí les coloqué en verde
el uso de bandera o centinela. Entonces aquí este algoritmo es mucho más elegante. Fíjense, defino como bandera 0, defino una variable como 0 y se cambia de estado cuando se modifica algo. Le agrego bandera 0 y mientras la bandera sea 0, entonces sumo 1 al contador, imprimo ese valor y leo el número. Si ese número es menor a 0, entonces cambio el estado de la bandera. Recuerden que el estado original es 0, aquí lo cambio a 1, salgo fuera del ciclo y salgo fuera de este, sí, evidentemente, y fuera de este mientras, y termina el algoritmo. Quiero que se percaten que aquí estoy utilizando esta bandera aquí, y cuando cambia de estado, entonces le cambio su valor aquí. Además de eso, quiero que se fijen que solamente estoy usando dentro de un mientras una sola ocurrencia de leer. Fíjense en el ejemplo aquí, leo un número y luego vuelvo a leer otro número y utilizo este mismo número como mi centinela, pero cuando lo hago así directamente con esta bandera, entonces preasigno, estoy asignando a bandera 0, que es un estado, y cuando cambia de estado, ese estado inicial es cuando ese número es positivo, cuando ese número que estoy contando es positivo, y cambio de estado cuando ese valor es negativo. Entonces funciona cuando cambio de estado. Entonces es como una llave de luz de su casa que ustedes prenden o apagan. Al prender es un estado y al apagar es otro estado. Entonces un número positivo es un estado y un número negativo es otro estado. Lo prenden y lo apagan. Entonces pongo apagado la bandera y digo mientras bandera 0, si es 0, entra aquí. Al entrar la primera vez es 0, sumo 1 al contador, escribo ese valor, vuelvo, o sea, leo aquí ese número que todavía no sé qué es, leo la primera vez. Si ese número ya es negativo, entonces le asigno la bandera menos 1. Bandera es 1, quiero decir. Entonces le asigno 1 a la bandera y le indica a la bandera que ya entró un número negativo. Si fuera un número positivo, entonces sería la bandera igual a 0. Entonces mientras sea esa bandera 0, voy a leer otro número, incrementar el contador y volver a leer otro número. Eso es lo que voy a hacer de forma repetitiva. Incrementar uno el contador, imprimir ese valor, leer otro número. Y así sucesivamente. Hasta que este número sea negativo, entonces activo la bandera igual a 1. Y pregunto si bandera es 0. Bandera no es 0, es 1, entonces sale fuera del ciclo. Entonces una bandera o centinela se usa para salir fuera del ciclo. Y ahora les muestro cómo funciona ese algoritmo. Bueno, ahí tienen. Paso aquí, borro, pego, agarro, agrego prueba de escritorio, voy a limpiar todo eso, voy a agregar las variables, bandera, mi contador y el número que voy a leer. Son las 3 variables que necesito. Bueno, ahora me voy paso a paso. Lo primero que pueden advertir es que bandera es 0. Bandera es 0. Aquí también me faltó ponerle i igual a 0. Sería aquí más o menos. Y aquí sumo 0 más 1, entonces mi i vale 1. Al ponerle bandera 0 directamente entro dentro del ciclo, mientras sumo 1 al contador
imprimió ese valor que es 1. Ahora leo otro número, voy a darle un valor de 10. Voy a darle un valor de 10 ahí. Está en esta posición de lectura. Ahora voy a comparar si ese número es negativo. No es negativo, entonces bandera no va a ser cambiada a 1. Y lo que va a hacer es de vuelta incrementar el contador, imprimir ese valor y volver a leer otro número. Le doy intro. Entonces, como se dan cuenta, no cambió el estado de la bandera. Voy a darle otro valor. Fíjense que el contador ahora vale 3. El contador actual vale 3. Y el número último que introducimos es 20, como se puede ver aquí. Ahora voy a leer. Voy a hacer ya que salga fuera del ciclo. Voy a darle el número negativo, menos 5 o menos 4, por ejemplo. Y quiero que se fijen que bandera que está ahora en valor 0 va a cambiar a 1, ya que va a ser sin números negativos, entonces le cambio ese valor. Y al cambiarle ese valor, bandera va a dejar de ser 0 y va a ser 1 y va a salir fuera de este ciclo mientras y va a terminar el algoritmo. Si hubiera cosas debajo, entonces se hubiera ido ejecutando ese proceso. Y ahí le doy entonces eso, y pueden advertir que número es un número negativo y bandera pasó a estado 1. Y al tener bandera estado 1, entonces salió fuera del ciclo. Eso es lo que les quiero mostrar aquí y pueden darse cuenta. Entonces bandera pasó de estado 0 de su ejecución normal a 1, que hizo que cambie de estado, en este caso un valor negativo. Quiero que se fijen entonces en la aplicación de este algoritmo, con el uso de banderas. Este es el mismo ejemplo con el ciclo repetir, que es lo mismo. Es solamente para mostrarle cómo se arma lo mismo. Entonces bandera sea 0, repetir entra dentro del ciclo repetir, suma 1 al contador, imprime ese valor, vuelve a leer otro número y controla que no exista la bandera. Y se ejecuta hasta que la bandera sea 1. Esto es la diferencia con respecto al repetir. Bueno, en este caso es otra aplicación de una bandera. ¿Qué hacemos con una bandera? Con una bandera podemos ejecutar y terminar un ciclo. Además de eso, cuando termina ese ciclo, como es en este caso, podemos consultar el estado con el que terminó la bandera. Entonces, imagínense que tengan varias banderas. En este caso tenemos una sola. Y pueden consultar el estado de la bandera. En este caso, la primera ocurrencia de un número en par hace que termine el programa. Ustedes pueden hacer otras cosas, pero el ejemplo dice leer n números. Si introduce un número par, salir e imprimir. Entonces es esto. Y pongo 0 en la bandera y pongo 0 en el número. Y digo, mientras ese número sea mayor o igual a 0, entonces voy a hacer. Leo ese número. Si ese número mod 2 es igual a 0, entonces es par. Activo la bandera 1 y pongo este número en menos 1 para que salga fuera del ciclo. Y entonces llega al fin, sí, fin, mientras llega acá el número es negativo aquí, hace que me salga fuera del ciclo y consulto el estado de la bandera, ya que para eso sirve. Entonces no solamente la bandera sirve para salir fuera de un ciclo, como es en el caso del número, por ejemplo, que es estoy activando esta bandera para salir fuera del ciclo, sino además utilizo esta bandera que está acá para consultar el estado de la variable.
Imagínense que este estado estuviera en 0, entonces no se introdujo ningún número múltiplo de 2. Pero como este estado está en 1, entonces se introdujo un múltiplo de 2. Y es eso lo que hace. Voy a llevar para ejecutarlo para que lo puedan ver. Y puedan ver que es bastante útil el uso de esta bandera. Voy a limpiar las variables. Borro todo el algoritmo que tengo. Y voy a ejecutarlo paso por paso. Acá tengo bandera, número como mis variables. Voy a hacer prueba de escritorio, agregar variables, bandera, agregar variables, número. Y ahora lo pruebo. Al entrar, bandera 0 y número es 0. Bandera 0 y número es 0, según nuestro algoritmo. Entra mientras ese número sea mayor o igual a 0, leo ese número y se queda acá esperando para que introduzca un número. Le doy 10 y aquí número va a tener el valor de 10. Le doy intro, ya se dan cuenta que tiene el valor de 10. Luego pregunta si ese número, justito salí porque el número 10 es múltiplo de 2. Bueno, entonces leyó ese número que es 10. Pregunto si número mod 2 es igual a 0. Entonces me cambia mi bandera con valor 1. Cambio de 0 a 1 y hizo para que fuerce el ciclo. Entonces el número es menos 1 para que ese número sea negativo acá. Entonces aquí número le pasa bandera activa en 1 y número es menos 1. Pueden darse cuenta acá número menos 1 y bandera 1. Entonces va a fin sí, fin mientras y luego va a preguntar, ¿ese número es mayor a 0? No es. Me cambió a menos 1. Entonces hace que ese me fuerce fuera del ciclo y consulte el estado de bandera. Bandera se puede darse cuenta que es 1. Si bandera es igual a 1, entonces existe múltiplo de 2. Eso es lo que me imprime. Y está correcto. Lo voy a ejecutar otra vez para que lo puedan ver. Voy a introducir números que no sean múltiplos de 2, 5 por ejemplo. Y al no ser múltiplo de 2 no me va a cambiar la bandera ni va a forzar el ciclo. Entonces aquí me pide otro número. Le doy por ejemplo, ahora sí le doy un valor de 2 y voy a hacer que salga fuera del ciclo. Y luego consulta con este estado de la bandera y dice existe un múltiplo. Entonces, resumiendo, una bandera o un centinela se puede usar para forzar la salida de un ciclo, como es en este caso número, y también se puede usar colocando un estado inicial la bandera. Y si ocurre una ocurrencia de lo que estamos buscando, en este caso, si ocurre una ocurrencia de números múltiplos de 12, entonces activo aquí en número, activo la bandera en 1 y hago la pregunta. Entonces, al salir fuera del ciclo, mucha atención, mucho ojo, ¿dónde se consulta el estado de la bandera al salir del ciclo? Entonces, cuando tengan que hacer estos algoritmos, acuérdense que el estado siempre se consulta aquí, fuera del ciclo. Si bandera es igual a 1, entonces escribir ese número. Vamos a escribir que es múltiplo de 2. Bueno, en resumen, y mucho ojo con esto, ¿dónde se consulta el estado de la bandera fuera del ciclo?
Y ahí yo les puedo hacer un montón de preguntas y ustedes van a activar un montón de banderas dependiendo de qué es lo que quieran buscar. Y puede ser que el valor esté 0 o esté 1. Entonces van a saber qué es lo que está pasando. Si introdujeron números positivos, si números negativos, si encontraron números pares, si encontraron números impares, etc. Entonces sirve para esto. Y dice, también llamados banderas, los centinelas son variables, normalmente de tipo lógico booleano, que son ceros o unos, verdad o falso, sí o no. Entonces conservan el estado hasta que un evento, ¡pam!, hace que requiera y se cambie ese valor y ejecuta otra funcionalidad. También puede ser usado como un contador, como un valor de bandera, y a continuación van a ver un ejemplo. Entonces aquí también un contador normal puede funcionar de bandera. Y van a ver, entonces mismo ejemplo que el anterior, solo que cuenta en el número. Bandera es igual a 0 y leemos el número mientras ese número sea mayor a 0. Si ese número mod 2 es igual a 0, entonces bandera es igual a bandera más 1. Activamos 1 al contador y se va incrementando. El primer estado va a ser 0 y el segundo estado va a ser cualquier valor mayor a 0. Eso es lo que va a pasar acá. Leemos de vuelta ese número y cuando introducimos un número negativo, entonces sale. Y preguntamos, si bandera es mayor a 0, entonces existen varios múltiplos de 2 y va a escribir el valor que tiene el contador. Entonces muchas veces un contador también se puede usar como bandera. El primer estado es 0 y el otro estado es un valor mayor a 0. Entonces no solamente puede ser 0 y 1, sino que en otras veces puede tener un valor de un contador, como en este caso. Bandera es igual a bandera más 1. La primera vez va a valer 0 más 1, 1, más 2 más 1, o sea, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, etc. Dependiendo de la cantidad de veces que ingrese y que estemos cargando esos valores. Entonces aquí también estamos viendo el uso de centinelas, pero en este caso aplicado a contadores. El primer estado es 0 y el otro estado es un valor diferente de 0, ya sea 1, 2, 3, 4, n. Entonces es eso. Entonces aquí, como les dije, ojo, la pregunta del estado de la variable se hace fuera del ciclo mientras. Entonces siempre tiene esta forma: se le agrega un valor al iniciar el programa y cuando queremos cambiar de valor, entonces siempre se agrega una pregunta. Si ocurre una condición que se active, entonces nuestra bandera puede ser otro valor. En este caso es un valor incremental, entonces es bandera más 1, o puede ser directamente 1, pero en este caso estoy usando al mismo tiempo una bandera y un contador. Y si quiero saber el estado de esa bandera, entonces si bandera es mayor a 0, entonces evidentemente entró por lo menos 1 o n veces a ser múltiplos de 2, los números que estaba leyendo. Entonces aquí existen varios múltiplos de 2, escribo eso y también escribo el valor de ese contador que es bandera. Bueno, y eso es muy útil. Entonces le estoy mostrando evidentemente con estos ejemplos toda la capacidad que se puede hacer con las banderas. Por un lado se puede activar o desactivar directamente cuando ocurre un evento. Otras veces se puede usar para salir fuera del ciclo y otras veces se puede usar para averiguar el estado al final del ciclo, que es al final de este recorrido, si tiene un valor diferente de 0, en el caso si es que cambia una sola vez, y en el cambio que queramos saber varias veces, entonces habilitamos su uso como contador y aquí imprimimos la cantidad de veces que fue cargado como
números pares. Y así. Entonces aquí se puede ver todo ese proceso. Pueden probar evidentemente este código para ver su funcionamiento. Bueno, acá introduce el número 10, introduce otros 20 y el 30. Y se pueden dar cuenta que al darle un número negativo va a salir fuera del ciclo. Y 3 veces son números pares. Existen varios múltiplos de 2 y su contador es 3. Ya saben que sea 10, 20 y 30 son 3 contadores. Y eso es lo que imprime. Bastante útil para el uso de Centinela. Bueno, y ahora vamos a ver algoritmos estándares que tienen que aprenderlo de forma memorizada, porque ese es el procedimiento estándar para averiguar un número de una lista que sean los mayores y menores. Primero vamos a ver el ejemplo de mayores y luego vamos al ejemplo de menores, y ustedes pueden mezclar los dos algoritmos y va a salir mayor y menor. Bueno, y ahí tienen entonces esto. Voy a explicarle cómo funciona cada algoritmo y ahí termina entonces la explicación. Esto vamos a volver a verlo cuando veamos vectores. No es la primera vez que vamos a verlo, pero aquí ya quiero que lo tengan claro para cuando veamos de vuelta ya les sea mucho más fácil poder entender. Vamos a encontrar entonces, este es el primer ejemplo, y vamos a buscar el mayor de una lista de números. Para buscar el mayor entonces se introduce el número mayor, el número menor, que el número menor es 0, y utilizamos un centinela o bandera que se llama continuar, y mientras continuar 1, entonces introducimos ese número, leemos ese número. Si n es mayor que el número mayor, entonces mayor es el nuevo mayor. Entonces leemos el número que se llama n, y lo que hacemos es, nosotros leemos un número. Si existe un número mayor que el mayor que teníamos anteriormente, que es 0, entonces ahora mayor va a reemplazar ese número. Entonces imagínense que lean el número 10 al empezar, entonces aquí mayor va a ser 10, y luego nos va a preguntar de vuelta si queremos continuar. Si le damos 1 va a continuar, y cuando termina el ciclo, cuando leemos 0 o cualquier valor, entonces va a terminar el ciclo y nos va a mostrar el valor del mayor. Entonces el algoritmo lo que hace es mostrarnos de una lista el mayor. Veamos lo que hace. Introduzca un número 10. Desea continuar, le doy 1. Introduzca un número 20. Desea continuar, le doy 1. Introduzca un número 3. Introduzca un número. Le doy ahora el negativo para salir. Entonces sale. Y dice que el número mayor es 20. Los números que introduje fueron 10, 20, 1, 3 y menos 1. Y me muestra el mayor de esos valores. ¿Cómo lo hace? Cada vez que existe un número mayor leído, entonces él reemplaza. Y la parte, o el caracú, o la parte principal del algoritmo es esta parte. Entonces defino una variable mayor que es 0 al empezar, y ni bien al entrar acá leo ese número, y ese número, como es 0, entonces es automáticamente reemplazado. Pero después, cada vez que existen números mayores al leído, entonces me reemplaza acá. Y si existen números menores, entonces no hace nada este algoritmo y pasa de vuelta. Entonces vuelvo a leer otro número.
El objetivo es entonces guardar el número mayor, y es lo que pueden ver en el ejemplo. Para el caso de los números menores, hace su inverso. ¿Se acuerdan que este otro mayor tiene un valor 0? Y en este caso tiene un valor grande. Un valor grande que nos permite el tipo de datos. En este caso es 9999. Entonces es un valor grande. Continuar 1 es el mismo algoritmo. Lo único que va a cambiar es esta otra parte, que es la parte principal. Si el número que leyeron es menor que el número que asignamos originalmente, entonces el menor va a ser ese número que leímos. Entonces acá leemos un número y asigna. Evidentemente, como es un número grande, en este caso menor va a ser un número muy grande, entonces cualquier valor que se introduzca originalmente va a ser reemplazado por este menor, y menor va a contener ese valor. Si en la lista que voy leyendo de números, existe un número que es menor al que introduje anteriormente, entonces me reemplaza ese valor, y menor va a tener ese número. Y así sucesivamente. Van leyendo, y cuando existen números menores al que tiene actualmente esta variable menor, entonces él va a asignar ese número a menor. Y como resultado, entonces van a tener el menor de esos valores. Y vamos a verlo otra vez con el ejemplo. Este es el algoritmo de mayor, y este es el ejemplo del menor. Son algoritmos estándares. Básicamente no van a poder hacerlo de su propia cuenta. Evidentemente son estándares y tienen esta forma. Entonces siempre lo van a hacer de esta forma. Introduzco un número, le doy 10. Desea continuar 1, voy a darle 20. Y ahora voy a darle un número menor. Y acuérdense que este es 5. 10, 20 y 5. Entonces ahí me equivoqué. Bueno, tenía que darle 1 o 0 para continuar. Le di aquí el valor de 5, pero la idea es no eso, que nos muestre el valor menor. Y evidentemente la lista que cargué era 10 y 20. Introduje el número, le di 10, luego le di 20. De esa lista el menor es 10. Y el objetivo en sí es mostrarnos al final del ciclo, mientras es mostrarnos el valor menor. Entonces aquí el valor menor es 20. Bueno, que es aquí. Y entonces aquí escribimos el número menor al salir del ciclo mientras. Entonces esta es la parte central, o el cara Q del algoritmo. Pone menor igual a este valor, y dentro de un ciclo mientras ponen esto. Eso es para hallar el menor. Y para hallar el mayor, evidentemente para hallar el mayor, ponen el mayor aquí y este otro. Bueno, y eso es todo lo que necesitan entonces para hallar el mayor y el menor. Si van a hallar el mayor y el menor juntos, van a mezclar este mayor y este que le estoy marcando acá con este que está aquí. Van a mezclar esto dentro del ciclo mientras, y van a hallar el mayor y el menor. Entonces acá van a escribir mayor 0. Entonces, si quieren hallar el mayor y el menor juntos, van a escribir esto. Ahí el mayor, y acá tienen el menor, y dejan unos espacios y ponen la parte principal del mayor, que es esto. Bueno, y estos son los algoritmos estándares que hay, que no tienen otra forma de resolverse.
y aquí nos permiten buscar el mayor o el menor de una lista. Entonces es esto más esto que está aquí. Entonces la forma de encontrar un mayor y menor. Bueno, entonces estos necesitan comer me refiero a poder entender cómo funcionan, y van a analizarlo y van a ejecutarlo si quieren hacerlo parte por parte, si quieren colocarlo en pruebas de escritorio y ven sus variables, cómo se comporta y así. Lo importante es que puedan entender cómo se hace un mayor y menor, y aquí realiza un algoritmo que solicite a continuación sí o no y hallar el mayor y menor de los números solicitados. Entonces es eso. Bueno, entonces la explicación aquí está toda completa, y con este video les dejo para que puedan ayudarles en su clase, en el aprendizaje de la materia. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa a las órdenes. Entonces mi correo les dejo acá el correo para que puedan tener cualquier consulta. Ya saben, también el WhatsApp que está ahí habilitado. Cualquier consulta también me pueden escribir aquí. A veces no lo puedo atender directamente porque estoy en otras ocupaciones, pero si tengo tiempo les aviso. Y también tienen el WhatsApp para poder comunicarse. Bueno, estos son los algoritmos estándares entonces que tienen para su uso.